Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Os lanzo una pregunta y a ver qué opináis y en comentarios nos escribís. Si fueseis abducidos, ¿cómo lo llevaríais? ¿Cómo reaccionaríais? ¿Lo explicaríais o no? Y hoy, una vez más, y contentos estamos, vamos a hablar del tema extraterrestre en la parte quizás más delicada. Y como no, también contentos estamos de saludar a Joan Piqué. Joan, bienvenido a Sapiens. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos estén escuchando. Feliz de estar una vez más aquí en Sapiens. Bueno, recién llegado de Egipto, porque muchas personas se preguntarán que ¿cuántos días hace que no estamos haciendo nuestros programas? Pues bueno, era por el viaje a Egipto. Agradecerte a ti, Ferran, y a todas las personas que me han dado apoyo y que se han interesado para que este viaje se haya hecho posible. Ha sido increíble. Daré una ponencia de esto en el Congreso Sapiens este otoño y la verdad que el fenómeno extraterrestre estuvo en nuestro viaje. Así que aquí hay mucho de qué hablar. Y tanto que sí, y además hemos titulado la entrevista Extraterrestres de Egipto, que a lo mejor te llaman y dicen, oiga, que esto es confidencial, esto no se puede divulgar, pero Joan Piqué, que es un valiente, nos explicará lo que ha descubierto y lo que ha vivido. Y eso, algún día u otro, Joan, yo pienso que ya no se puede ocultar más, ¿no? O aún estamos en aquel periodo que, es que si decimos a la sociedad a través de un portavoz mundial de que no estamos solos, que es más, que están entre nosotros, ¿cómo lo llevaríamos? Bueno, es un tema delicado, ¿verdad? Bueno, un tema delicado porque, bueno, pues tenemos ganas de hablar, ¿no? A veces, pues cuando descubrimos cosas, pues sí que es verdad que se nos pide, pues firmar. Yo esto lo he vivido en Japón, que me han hecho firmar contratos para prometer no revelar secretos o de palabra. También he tenido que vivir esas situaciones. Pero bueno, no ha sido por una revelación de secretos pues que fuese trascendente a nivel de alarma social, sino simplemente por conservar la tradición generación tras generación tal y como ha sido siempre. Entonces, bueno, las promesas y los juramentos a veces no se pueden evitar, porque es o prometes o si no, pues vamos a llamarlo así de manera fina, pues estamos en una situación delicada. Y situación delicada, Joan, la que vivió un militar, que además esto es un caso que va saliendo cada X tiempo, pero es que es verdad. Cuando un civil pues vive una experiencia con un contacto extraterrestre o alienígena, pues queda normalmente diluido en nada, ¿no? Pero cuando se trata de un militar, pues tiene que dar justificaciones. ¿Qué sucedió exactamente en el año 1977 con un militar de ese bello y fantástico país? Y además aprovecho para saludar que nos escuchan muchísimas personas desde Chile. Un abrazo desde Sapiens, desde aquí a Andorra, a todos los chilenos y chilenas. Cuéntanos, ¿qué pasó con ese misterioso militar en 1977? Bueno, pues hemos de pensar, estar en situación de qué supone ser militar y qué supone ser un cabo militar, pues que está mandando a los soldados, pero por encima del cabo pues tenemos a pues el sargento, el teniente, el capitán, el comandante, o sea que es como un puesto en el que no se puede bromear. Entonces no se puede bromear, quiere decir que a veces en este caso, que es el caso Valdés, pues se ha dicho pues que esto era una broma.
Entonces, pues bueno, bromas entre nosotros podemos hacer, pero un militar que tiene un cargo, que ha hecho pues un juramento de servir al Estado, de que es un ejemplar, o sea, el cabo es un ejemplo de cómo debería de ser un soldado. El soldado estaría por debajo, que bueno, podemos decir que los soldados pues pueden gastarse bromas, pero un cabo ya está por encima y no está para gastar este tipo de bromas y contar historias como la que ahora pues vamos a relatar a lo largo del programa, que ya veréis pues que hay demasiadas cosas pues que para ser una broma es algo muy extraño. Entonces, pues quería aclarar esto, que yo no creo que haya sido una broma, aunque a veces, si nos ponemos a investigar, pues se ha llegado a esa conclusión. Entonces, bueno, por un lado quería decir esto. Por otro lado, se dice que este hombre, el Armando Valdés, en el desierto de Chile, en el año 77, parece ser pues que vive un incidente un tanto sorprendente. El cabo Armando se dice que iba con 7 soldados y vivieron pues un hecho un tanto extraño, y es que pues de repente pues el caso Valdés pues desaparece. Y de repente pues lo encuentran con una barba de 5 días, que eso es una cosa extraña porque en el ejército hay que afeitarse cada día, y solamente que haya un poquito de pelo pues ya eso puede ser motivo de arresto. Así que tener una barba de 5 días pues es algo verdaderamente extraño. Entonces, y el cabo apareció con una barba de 5 días y en su reloj parecía ser que había habido un viaje al futuro, porque la fecha que indicaba en el calendario del reloj indicaba 5 días en adelante. O sea, la fecha real era el 25 de abril y marcaba el día 30. Entonces, bueno, eso pues también era algo extraño. Y luego, bueno, pues el testimonio de Valdés pues también fue sorprendente, y esto pues en vez de ser como un incidente que se ocultase y que fuese pues algo que no se compartiera públicamente, pues al contrario, esto se abrió, se investigó, y en los medios de comunicación pues fue algo que tuvo un gran rebombo en aquella época, y todavía a fecha de hoy, pues fijaos, ¿no? Todavía estamos hablando de este tema. Así que bueno, esto sería el caso de una supuesta abducción. O sea, que este hombre fue abducido y se lo encontraron en un estado pues extraño, y pues podríamos aquí debatir si esto pues es realidad, si es fantasía, si fue una broma del cabo. Y bueno, tenemos un testimonio más de caso de abducciones de seres que están en otra dimensión y secuestran a personas para investigar con ellas, para ver cómo es nuestro cuerpo. También se dice que a veces pues les interesa crear híbridos con otro tipo de razas y luego soltarnos. Y luego también ha habido ahí casos que he podido indagar, y he estado en algunas conferencias de testimonios que en primera persona me han dicho que han sido como intervenidos en una especie de cirugías que les aportaban salud en sus dolencias. Un tema interesante, el de las abducciones, y que se repiten los testimonios en diferentes partes del mundo. Claro, aquí estamos hablando de un militar, un cabo, el señor Valdés, que, pues, me pregunto yo si estaba de patrulla o fue, pues, yendo al cuartel o no sé cómo, pues, vivió este incidente, ¿no? Esto fue, además, en un lugar que dices apartado, ¿no? Era, si no recuerdo mal, en una zona, un paraje, pues podríamos decir semidesértico, en una zona donde hay una montaña de nombre la Pampa Lluscuma,
que más o menos los chilenos afinarán más que yo, pero bueno, está en la localidad de Putre, hacia el norte, una región norteña de Chile, de Tarapacá. Y claro, dices, oiga, primero que estás allí, ¿estaba solo o estaba acompañado? Suponemos que al ser una abducción individual, debía estar solo, no con sus compañeros de regimiento. Bueno, fueron 15, 20 minutos que se ausentó. Parece que los soldados, pues bueno, tuvieron que hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, en ese momento, pues parece ser que el cabo fue cuando tuvo ese momento de soledad y donde se produjo, pues, la abducción, que se dice, pues, que duró más o menos unos 20 minutos. De repente, el cabo aparece en estado de shock. Que eso también pues sería curioso, ¿no? Porque un estado de shock, pues si es una broma, pues finalmente pues se declara que, mira, os he gastado una broma, ¿no? Eso se mantuvo en el tiempo, el tema de la barba, el tema del reloj y luego pues la declaración que hizo, que pues parece ser que vio como un enorme globo de luz que flotaba cerca de los soldados que estaban haciendo sus necesidades en el desierto y ahí pues sucedió todo en un proceso de unos 20 minutos. O sea, el cabo desaparece, aparece con una barba, que no creo yo que fuese fingida, porque como fingimos una barba de 5 días, y bueno, pues el tema del reloj y el estado de shock. Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia. Y claro, supongo que, bueno, tú cuando vives esto, y además estando de servicio militar, como militar evidentemente, tienes que dar un parte. Debía haber, pues, lo que podemos entender, una especie de interrogatorio por parte de sus superiores para ver qué había pasado, por qué estaba en ese estado y además, pues, como bien dices, Joan, el estado, podríamos decir, psicológico en ese momento, se veía que estaba alterado. Exacto, entonces, bueno, todo indica, ¿no?, que puede ser real. Entonces, yo creo que incluso, pues, lo enviarían al tratamiento, pues, con el médico, para que el médico le hiciese un chequeo, porque parecía ser que estaba aturdido, que el cabo estaba como consternado de lo que había vivido, y bueno, pues esto parece ser que además estamos hablando de un horario pues que era de madrugada, ¿no? Entre el incidente más o menos ocurrió de madrugada y permaneció pues supuestamente este suceso pues hasta las 7 de la mañana. O sea, fue algo que ocurrió de madrugada y ahí pues yo imagino, ¿no? Imaginaos vosotros a esas horas de la mañana, pues para hacer este tipo de bromas, pues estarían de guardia, estarían haciendo algún tipo de maniobra militar y bueno, pues yo creo que para esas horas no estaban para bromas. En el interrogatorio que se cursó al militar, se ha llegado a conocer algunos detalles de lo que él explicaba. Repórtalo, por favor, Joan. Bien, pues tenemos aquí diferentes, claro, imaginaos la situación, ¿no? Que el cabo dice que ha dejado a los soldados, que fueron a una pared para hacer sus necesidades y de repente ocurre todo el proceso y bueno, pues ahí empieza el interrogatorio, a ver qué ha pasado y ahí pues se desmontaría, si fuese una broma, pues que esto no ha sido verídico los hechos que se están relatando. Imaginaos, pues de todos esos soldados y el cabo, pues ahí se hizo una fuerte investigación militar y bueno, pues se llegó incluso a, como decíamos, a hacer público, a indagar sobre la cuestión y el cabo Valdés pues finalmente decide pues entrar en un centro religioso y hacerse devoto total de su conexión con la religión de nuestra tierra, dejando así pues este legado tan misterioso que ha dejado aquí pues muchas dudas. ¿Qué explicó? ¿Hay algún patrón que se repita con otros casos de abducciones
fiables, descartando afán de protagonismo, descartando patologías que puedan ser mentales. Decir, no, oiga, de estos 10 casos hay 3 que son reales. ¿Concuerda un poco lo que explicaba con otros casos sonados de abducciones? Bueno, pues como decía anteriormente, recuerdo el caso de una primera persona que me estaba contando, que no recuerdo el nombre de este hombre, pero también en el mundo de la ufología fue muy sonado. Un hombre que estaba en la montaña y parece ser que se lastimó y fue abducido. Y en esa abducción pues se vio como estaba en una especie de camilla, en una sala, y ahí pues le estaban sanando sus dolencias, y luego pues él sintió ahí como un bienestar muy grande, y luego fue devuelto a la tierra, y bueno, él asegura que eso fue cierto, lo que vivió. Entonces, bueno, yo en primera persona estuve escuchando a este hombre, y como muy mental que yo quería ser ante sus argumentos, pues realmente pensaba que lo que estaba diciendo podía ser verdad. Me estaba creyendo la historia. Entonces, han habido muchos casos. Entonces, yo pienso que ahí hay algo, y que esto está dentro de las probabilidades de lo cierto y lo real, aunque nos cueste, ¿no? Nos cueste de aceptar como investigadores de la verdad, pues esto es un caso más. El caso Valdés es uno más de tantos que, si nos ponemos a investigar, podemos encontrar. Porque además es curioso, ¿no? Se utiliza algún tipo de tecnología, y mira, hay una película que bien podría reflejar un poco este tipo, ¿no? De cómo una persona o incluso un animal, hay casos también de abducciones de ganado, de que son como absorbidos por una especie de túnel de luz, ascienden como si la gravedad de Newton, 9,8 metros por segundo cuadrado, desaparece, y son absorbidos de forma no acelerada, pero sí evidentemente rápida, hasta una especie de aeronave, ¿no? O podríamos decir objeto volador, y nunca mejor dicho, identificado, en el cual allí se les aparecen una serie de seres. Hay casos, amigos y amigas, de que estos seres tienen un aspecto pues de una forma, otros de otra, otros son bajitos, combinado con seres de gran cabeza, ojos almendrados negros de mayor altura, 1,75 m, 1,70 m. Claro, hay diversos tipos de abducciones. Yo me pregunto, Joan, si lo que se hace en el campo científico con animales, con simios, chimpancés, ratas de laboratorio y otros menesteres, sí, pues por alguna razón científico-tecnológica, vienen de otras civilizaciones, utilizando una tecnología hasta ahora desconocida aquí, y cogen lo que se llama muestreo para sus análisis, para sus pruebas de experimentación genética, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas? Bueno, evidentemente podría ser posible, porque como nosotros hacemos, ¿no?, con los animales, pues seguro que ahí hay alguien, siempre hay alguien superior, ¿no? Es lo natural es que siempre hay algo por encima de nosotros. El humano puede pensar que es como el rey, pero yo estoy seguro que hay otras razas que están por encima de la nuestra, no solamente pues energías espirituales, sino otro tipo de seres vivos que están ahí y nos están observando, y algunos pues buenos, otros pueden ser malos, otros pueden ser neutros, pero que investigan con nosotros, como nosotros lo hacemos con los animales. Pues pienso que eso es algo que podríamos pensar que es normal, para ver pues cómo pueden beneficiarse de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades. Seguro que esto pues está pasando. Hay muchos testimonios. Yo recuerdo en el caso de
uno de mis alumnos de Reiki, pues muy fiable. Él me contaba, esto lo describo en mi último libro, que por cierto lo presentaré en Sapiens en este otoño, en el congreso que viviremos. Haré la presentación oficial de mi libro sobre Reiki egipcio, y ahí cuento el caso de uno de mis alumnos, que él cuenta cómo fue testigo de un secuestro de un hombre que vio como unos seres, como tú describías, Ferran, unos seres bajitos, con ojos almendrados, de repente aparecieron. Él estaba jugando con sus primos, o sea, no fue el único testigo, sino que habían ahí como, creo que eran 4 niños, y los 4 vieron como unos seres bajitos con ojos almendrados de repente aparecieron corriendo y llevaban a un hombre tumbado. Es imposible que esos fueran humanos, o sea, estaba claro que eso eran extraterrestres. Entonces, de repente, pues hubo ahí un choque de miradas y los niños pues se fueron corriendo. Bueno, los niños resulta que ahora son mayores. Estamos hablando pues de un hombre pues que me da su testimonio, y ya es un hombre pues de más de 50 años, y yo le pedí por favor que me relatara esto, y ahí tendríamos, ¿no?, una explicación de que esto es real. Uno de ellos, tengo que decir, acabó siendo un alto cargo de la NASA. Uno de esos niños acabó siendo una personalidad dentro del campo que estudia pues la vida y la conexión con todo aquello que esté fuera del planeta Tierra. Y bueno, pues el testimonio es real y coincide con otros testimonios de gente que entrevisté, ¿no? Casi siempre es el mismo tipo de ser, pequeño, con piel gris y ojos almendrados. Y recuerdo otro caso de otra persona de mi confianza. Espera, Joan, permíteme, antes de este segundo caso, porque esto es lo mejor, lo que está haciendo Joan, amigos y amigas, es explicar casos que han sido revelados o contados en primera persona, ¿no? Aquello que han dicho que está remasterizado y tal, no, hay casos en primera persona, y esto es increíble. Pero Joan, claro, cuando uno se somete a un experimento científico por otra raza, o mejor dicho, rectifico, especie, claro, uno puede pensar, bueno, pues mira, oye, cogerme unas muestras de uña, de tejido, una muestra de células oculares, de una muestra de, yo qué sé, por decir otro, de hígado o de corazón, tal. Claro, uno se puede pensar que te ponen una anestesia o te quedan bajo una fuerte hipnosis insensible al dolor, pero hay casos que realmente han sufrido un dolor, bueno, extremo. Joan, cuéntanos. Bueno, pues, por ejemplo, recuerdo pues este segundo caso, ¿no?, que os estaba comentando. Otra persona de mi confianza, pues me decía que también vio este tipo de seres. Curiosamente, los testigos no se conocían, porque por lo tanto eso desacreditaría pues la información. O sea, 2 testigos que no se conocen me cuentan el mismo tipo de ser que vieron, con la misma descripción. Este hombre, un hombre alto, corpulento, pues de repente pues fue a ver si veía avistamientos. Y efectivamente tuvo la experiencia de ver objetos en el cielo, pues no identificados, extraños, y de repente pues se vio como que estaba perseguido por unos seres pequeños de piel gris con ojos almendrados, y él pues iba con otro, o sea, iban 2, y de repente pues se encontraron corriendo perseguidos por estos seres, y él se dio cuenta, pero ¿qué estoy haciendo si son bajitos? Me voy a enfrentar a ellos. Y entonces se dio la vuelta, hizo como una técnica para enfrentarse a ellos energética. Hubo ahí un choque de energías y entabló la comunicación. Y él dijo, ¿qué queréis de nosotros? Esta persona conocía, dijo, ¿qué queréis de nosotros? Y los seres le respondieron, queremos vuestros cuerpos. Entonces ahí tendríamos otra respuesta, les interesan nuestros cuerpos. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hemos dicho algunos ejemplos, ¿no? Para mezclarnos con sus razas, para investigar por dentro como somos, aprovechar nuestros órganos para sus fines, aprovechar nuestra energía,
incluso iría más allá, ¿no? Robarnos nuestra alma, incluso encadenar nuestra alma para sus beneficios. Ahí podríamos también hablar de diferentes opciones maquiavélicas de estos seres que quieren investigar con nosotros. Si volvemos al caso del Cabo Valdés, es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, tú estás en estado de shock, compartes con tus compañeros de regimiento y después con tus superiores lo que has vivido, y lo primero que te deben decir, ¿no? Oye, dame pruebas de que no estás delirando, que no tienes un pico febril y estás delirando, sino que es real. Claro, él, y lo has dicho muy bien, la barba no crece en tan poco tiempo. Después parece ser que había un detalle en el reloj, que se había, tanto el tiempo como los días habían tenido una alteración. ¿Crees tú, de ser cierto, que casi podemos decir que no lo dudamos, de que entró en un espacio temporal en el cual el tiempo corre diferente al cual tenemos establecido aquí en la Tierra? Esto incluso se habla en las películas. Por ejemplo, recuerdo de Interestelar, ¿no? La película esa buenísima que me gustó mucho y la recomiendo para un poco conocer pues esta visión de otros mundos y en cómo se cuantifica el tiempo en ellos. Entonces, pues esto del caso Valdés sería un ejemplo, ¿no? Que ¿cuántos son 15 minutos o 20 minutos en otro mundo? Pues esos 15 o 20 minutos podrían suponer en otro mundo, en otro plano, en otra dimensión, podría suponer una semana, por ejemplo. Entonces, esto siempre se dice y esto pues sería un ejemplo de ello, del caso Valdés. En 20 minutos no sale una barba de 5 días, a no ser que esta teoría sea cierta. Y luego el detalle del reloj. Bueno, podría ser que el reloj no funcione, pero si no funciona, qué casualidad que coincide que va 5 días adelantado. Entonces me parece muy curioso, ¿no? Que coincida la fecha del reloj 5 días en adelante, que coincida con la barba. Entonces son demasiadas pistas que luego por estadística, si comparamos con esas teorías, pues nos da la respuesta de que sí, de que en otros mundos el tiempo se cuantifica diferente al nuestro. ¿Tú crees que algún día se descubrirá pues una forma de viajar físicamente y conscientemente en el tiempo? Que no se tengan que utilizar, pues bueno, algunos dones que tienen algunas personas, sino decir, oye, vamos hacia el pasado. Claro, si es de forma cartesiana, se tendrán, supongo, que establecer leyes muy claras, que a veces las leyes están pero no se cumplen, de no modificación del pasado, porque si no alteraría el presente y a lo mejor cargándose el futuro, o viajando hacia el futuro para ver pues lo impensable, ¿no? ¿Tú crees que esto puede darse tal como va la tecnología y ahora con la computación cuántica? Estoy convencido que saldrán, Joan, fórmulas matemáticas, nuevas ecuaciones que permitirán crear nuevos sistemas de cálculo para, como todo, antes de existir el invento, tiene que existir la teoría, la práctica, la formulación. Saldrán nuevos conceptos de física, termodinámica y vete tú a saber qué, de curvatura del espacio-tiempo alucinantes. ¿Qué opinas? Bueno, ahí tenemos historias, pues, por ejemplo, pues la máquina del tiempo. Entonces, el viaje, pues que nos permite ir allá donde queramos. También puede ser una fantasía, pero a nivel de física cuántica, yo creo que esto va a ser posible. Va a ser posible y quizá, pues, cuando esto lo consigan, va a ser un secreto. Un gran secreto, el poder de ir allá donde queramos. Me suena esto que en Europa se hizo algún tipo de experimento
para conseguir este hecho y se hizo una gran inversión. Y yo pienso que esto es algo que se está barajando de manera top secret, de manera confidencial, y si no se ha conseguido ya, que pienso que esto puede ser ya una realidad a nivel cuántico, pues estoy convencido que esto va a ser posible y no va a tardar mucho en el tiempo. Desde hace, pues no sé, de una década hacia aquí, incluso personalidades por su puesto que ocupan son muy relevantes y de gran poder e influencia. Y se dice que hay pues un exceso de población de edad avanzada, que el planeta está superpoblado. A mí una vez me dijo un investigador de teorías de la conspiración, bastante creíble, además, que estaban trabajando en la manipulación del tiempo para envejecer de forma prematura y rápida a una buena parte de los habitantes de la Tierra y, por ende, la resultante final sería un exitus, un fallecimiento, pero que habría pues como una especie de anticuerpos, que habría personas que no envejecerían a ese ritmo y quedarían pues inmunes e impunes a este, podríamos decir, holocausto. ¿Esto crees que es una teoría muy descabellada o a alguien se le ha podido pasar por la cabeza? No, ahí tendríamos esas historias, ¿no? De que había un plan para disminuir la población en el planeta porque se consideraba que éramos demasiados y ahí hay, lo que se especula, ¿no? Que se crearon cierto tipo de situaciones que hemos vivido no muy lejanas en el tiempo para que la población redujese y quedásemos unos cuantos millones de personas menos en el planeta Tierra. Así que, esa sería una teoría más, ¿no? De que para pues ese plan de las personas poderosas, ese supuesto plan, pues tenga un resultado que a ellos les interesa. Así que no me parece que pueda ser algo que sea un disparate. O sea, está dentro de las probabilidades de los comentarios que se exponen en estos mundos. Comentabas y estamos comentando y analizando el caso de este militar chileno, Valdés. Pero fíjate que en la década de los 70... yo no, es porque he leído, porque literalmente aún jugaba con la pelotita en el pasillo de casa. Pero en 1971 algo sucedió en tierras cercanas de aquí Andorra y también cercanas de donde estás, Joan, de Barcelona, de algo muy curioso. Y tenemos que dirigir ahora el objetivo de análisis hacia unas instalaciones que son pues de vigilancia, concretamente de vigilancia aérea de Roses en Girona, y que allí fue pues un incidente curioso, y en su momento trajimos a uno de los protagonistas que lo vivieron al Congreso Sapiens, que explicara lo que aconteció, ¿no? Y es que allí desapareció sobre esta base militar una aeronave. No era un helicóptero, no era un Harrier de estos aviones de despegue vertical, sino que una aeronave luminosa en la cual apareció una especie de ser, y esto nos lo explicaba Jesús Jofre, que era policía militar en la época, y que allí, había una patrulla, era de noche, típico, que vas patrullando por el recinto militar, por el cuartel, en este caso, militar, y que en un silencio de la noche, donde solo hay estrellas, aparece una luz intensa, entrópica, se ponen nerviosos, les dan el alto a un ser que les apareció dentro del recinto de Roses, en este recinto militar, y que recuerdo que le dieron los altos pertinentes, alto, ¿quién vive? Alto, ¿quién vive? Y aquel ser se les acercaba, abrieron fuego contra ese ser, retrocedió rápidamente de las dos vallas de perímetro
de la zona militar, una, al cruzarlo, literalmente que se quedó como de medio quemada y tumbada, pero a la segunda del perímetro ya exterior, situándonos evidentemente desde el centro, quedó intacta, se desvaneció, se fulminó, desapareció ese, bueno, podríamos decir ser extraterrestre. Joan, o sea, en la década de los 70 hubo mucho sobre el tema extraterrestre. Después parece que en los 80 quedó como diluido, los 90 también, pero esa década fue algo especial y además constatado, como lo que estamos comentando aquí, en recintos militares o con militares. Bueno, debía de haber algún tipo de movimiento con la Tierra, quizás incluso pues con los políticos de nuestro planeta. Se debería de estar haciendo algún tipo de tratos, de convenios, y quizá por eso era más probable que este tipo de situaciones se generase, porque habían como unas relaciones políticas quizá con este tipo de visitantes que propiciaban pues este tipo de situación. Luego quizás pues esto cambió y a lo mejor por eso los sucesos pues no se han repetido tanto como en antaño. Entonces, esa sería una posible explicación. Luego también, lo que comentas, pues también sería interesante pensar por qué desapareció el cuerpo. Hablábamos de viaje al futuro, viaje a través del tiempo, pues a lo mejor hay algún tipo de fuerza que hace que el cuerpo aparezca y desaparezca, ¿no? Aparezca y desaparezca es como, bueno, pues que nosotros imaginaos, ¿no? Que tenemos ya un momento de capacidad que nuestro cuerpo aparece y desaparece de manera inmediata con solamente pulsar un botón. Pues a lo mejor este tipo de razas, este tipo de visitantes, pues ya poseen esto que ahora puede parecer un disparate, pero que en ciertas películas pues esto ya estamos viendo, ¿no? El hecho de tener la capacidad de moverse entre dimensiones. Entonces, bueno, pues a lo mejor este tipo de razas pues solamente con apretar un botón salen de la zona de peligro. Por eso ahí tendría una explicación del caso de este tipo de situación que tú me has dicho, que nos ha revelado que está recibiendo disparos y de repente se desvanece. Bueno, podría ser que el mismo ser haya elegido desaparecer por una cuestión de seguridad propia. Claro, estaríamos hablando de un claro y evidente caso y constatado de desmaterialización corpórea. Claro, aquí visualizas un poco qué pudo pasar y simplemente no se desmaterializó aquel cuerpo. Cambió en un tipo de frecuencia, vibración e incluso de energía que esto es como si mueves, no sé, la mano muy rápida, que estás mirando la mano pero llega un momento que no la ves. Imagínate que hay una tecnología muy sutil y sofisticada capaz de acelerar el tiempo en un movimiento que tú lo pierdes a la vista pero que en realidad sigue estando ahí, lo que no ves, ¿no? Y es curioso porque en esa década de los años 70, fíjate que coinciden avistamientos con convulsiones bastante severas y conflictos. En aquella década de los años 70 estamos hablando que hay una guerra muy cruel en Vietnam. Todos recordamos lo que es la caída de Saigón, etcétera, etcétera. Que el presidente del país más poderoso del mundo, 1974, el presidente Richard Nixon, presenta la dimisión debido a un escándalo, concretamente recordemos que es el Watergate. Hay revoluciones en muchos países, hay muchos disturbios. No sé, yo sí a veces hay una extraña coincidencia cuando hay egregores, ¿sabes?, que pues se manifiestan o vienen, decir, oiga, allí hay una frecuencia, una energía, una mala onda, vamos a ver qué pasa, ¿no? O, por ejemplo, también hay que decir que en el año 1978 se firmó un acuerdo de paz de Camp David entre Israel y Egipto, ¿no? Pues bueno, pero es que después también, ese mismo año, Vietnam
invade Camboya. En Italia, las Brigadas Rojas asesinan a Aldo Moro, presidente de la democracia cristiana. Hay una serie de eventos extraños que yo no sé si cuando hay muchos egregores esto llega como un router wifi, Joan, a algún lugar y dice, oiga, vamos a ver allá que estos se van a cargar el planeta o algo peor puede pasar. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, efectivamente, el egregor, a ver, puede ser una forma de pensamiento, nosotros le llamamos, bueno, también podría ser ayudantes del invisible, enemigos del invisible, formas de pensamiento, inconsciente colectivo, entonces ahí hay muchas definiciones, seres que están en otra dimensión. Me recuerdo cuando empecé con todo esto, tenía un profesor en parapsicología que me decía que solo veíamos un 10% de lo que existe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si solamente vemos un 10%, cuando tenemos los ojos abiertos, imaginaos, ¿no? En ese 90%, pues sí que es verdad que estarían, por ejemplo, las ondas de teléfono móvil, las ondas de teléfono, de wifi, las ondas de emisoras, pero es lo que tú decías, Ferran, ahí hay otras dimensiones y ahí está la posibilidad de todas estas energías que yo estoy definiendo, donde también entrarían pues esos seres de luz, esos guías espirituales, esas energías, esas almas, y ahí pues tendríamos también esos otros seres que pueden venir de otros mundos, y ahí pues bueno, tenemos los simpatizantes, podríamos decir, que dice que algunas teorías dicen que por eso el planeta Tierra no ha desaparecido, porque tenemos ahí seres que son guardianes de las estrellas que están protegiendo al planeta Tierra de otros seres que quieren hacernos daño. Entonces parece ser que ahí también hay esas historias que podríamos comentar, los que nos defienden y los que quieren acabar con nosotros. Y entonces todo eso se puede estar generando en un mundo paralelo que podría ser el mundo que no vemos, ese 90% que está en el invisible, donde podemos entrar en otras dimensiones, en otras realidades que superan la ciencia ficción. Bueno, y además, fíjate, ¿podría haber una oleada omnimasiva o más avistamientos? Porque coinciden con momentos convulsos y ahora vivimos en un momento muy convulso. Fíjate lo que está sucediendo en el este de Europa, en Oriente Medio, en Gaza, ¿no? Y además, curiosamente hay algo que hace mención el libro de los jueces. Recordemos estos libros y textos bíblicos. Y dice algo así curioso, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué siempre pasa algo en esa tierra? Pues, Joan, amigos y amigas, resulta que en el libro de los jueces, Sansón es un judío consagrado a Dios, hombre de fuerza fabulosa, que hizo votos, pues como todos conocemos, ¿no? El cabello largo, de nunca cortarse el cabello. Pero su amante, Dalila, le corta el cabello mientras él dormía, privándolo con ello de la ayuda de Dios y de su fuerza. En este sentido, los filisteos logran así, debido a un Sansón fuerte pero débil, le arrancan los ojos y lo encarcelan en Gaza. Ojo, Gaza, lo encarcelan en Gaza. Durante una ceremonia de sacrificio al dios de los filisteos, cuando el cabello de Sansón ya ha comenzado a crecer, el héroe logra situarse entre dos columnas que sostienen todo el peso del palacio. Con ello, Sansón derriba las columnas a mano limpia y el palacio se desploma sobre él y sus captores. O sea, que de alguna manera podríamos decir que Sansón se autolisa, se suicida, matando con él a miles de filisteos. Yo me pregunto si hay lugares que tienen como, no sé, una carga energética tan sumamente extraña, misteriosa, egregoriana, que ya, aunque no se vea, como las ondas wifi, que no se ven porque están, queda sometida a una permanente alteración de la paz, del equilibrio, de la armonía, de la amistad. Joan, ¿qué opinas? Yo pienso que eso es posible, como le podemos llamar a lugares de la Tierra que podríamos decir son power spot, lugares de poder, benéficos, generadores de energía vital,
Por ejemplo, eso en Japón, pues hice una investigación sobre el tema y es algo que a los japoneses les encanta. Están los puntos para regenerarse y sentir esa energía vital, espiritual. Luego también en Japón hay ciertos puntos para ver avistamientos. También eso se puso muy de moda en Japón y estoy seguro que también pues este tipo de puntos de lugares malditos, por ejemplo, Aokigahara, pues que es un bosque que hay cerca pues del monte Fuji en Japón, pues ahí es un bosque donde ocurren fenómenos de infortunio, pues desde gente que va pues a quitarse la vida, históricamente hablando, vamos a lo que tú dices, Ferran, pues parece ser que no solamente ahí ahora pues tenemos ese hecho triste, sino que históricamente ahí eran abandonados pues bebés, ancianos, y ahí pues hubo un sufrimiento que ha quedado en ese bosque, haciendo que sea maldito y que luego, mediante un libro que se escribió, pues ha hecho que muchas personas vayan a ese lugar y decidan pues quitarse la vida. Entonces podríamos decir, eso es un lugar maldito que podemos ver en la historia, y como muchos otros que queda ahí, como lo que tú decías, una memoria, un egregor, históricamente, políticamente, como nación, como país, es como estar malditos, ¿no? Existe la bendición y la maldición, y ahí tendríamos una explicación en el karma, ¿no? ¿Por qué una persona sufre o por qué un país sufre? Podríamos ahí investigar. La respuesta para el budismo es el karma, causa y efecto. O sea, ya no es solo nuestro karma individual, sino es como miembro de una familia, también ahí hay un karma, como miembro de un país, también hay otro karma, y ahí hay un sufrimiento que carga con nosotros. Entonces, eso, generación tras generación se dice que se va limpiando, aunque hay una tendencia a volver a repetir el mismo error. Ahí hay como una fidelidad a los actos de sufrimiento que se repiten en la historia. Esto es algo que se ha investigado y se ha demostrado que es así. Le llaman fidelidad de aniversario, incluso. En estos términos, fidelidad de aniversario es que en el tiempo, qué curioso, se repite el mismo hecho en una familia, de algo nefasto o algo positivo también, no solamente es lo malo, también lo positivo también se repite a veces, pero es como que lo malo tiene más protagonismo. Entonces, pues eso, no solamente se repite en la familia, en un clan familiar, sino también en un país. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Fijaos, nos estamos remontando a la historia y ahí, pues, ahora en el presente estamos como un poco metafóricamente viendo que es algo demasiado parecido. Esto lo vemos, por ejemplo, Joan, en aquella frase, ¿no?, de Poncio Pilato. Oye, yo me lavo las manos. Aquí se ha condenado a un hombre inocente, ¿no? Como unos pocos en una multitud pueden generar un egregor, es decir, algo que corre más rápido que un virus patógeno y que infecta a las mentes de los demás. Y hay algo curioso. Dijimos hace tiempo que se había abierto un portal hacia el bajo astral. Cada vez va cogiendo más consistencia. Y me dijo el otro día una persona, Ferran, en el libro de Enoch ya se habla de ese inframundo, concretamente del Tártaro, el Tártaro, en la cual allí esos ángeles caídos, 200 en total, según los textos sagrados bíblicos, estos 200 ángeles caídos han salido. Y yo digo, pues ya podemos pedir ayuda a instancias muy superiores, porque de ser así, esto va a ser complicado de gestionar. Y claro, te pones a reflexionar y dices, a ver, ¿en qué lugares, en qué países, en qué personas tienen comportamientos así? Y sin citar a ningunos, supongo que os están viendo visualmente un montón que encaja con una extraña actitud, con unos extraños comportamientos que rozan más la sutileza demoníaca que la sutileza de nuestra especie, del Homo sapiens sapiens. ¿Qué opinas?
algo muy triste y que, bueno, pues fijaos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues se ha perdido el poder de la salvación, ¿no? La salvación que sería, pues yo me acuerdo, ¿no? Pues de pequeño, pues en el colegio, yo recuerdo, pues rezar y encomendarnos a una energía que nos hace tener una ética, un buen comportamiento, una unión entre países, un respeto entre nuestros hermanos que son las otras personas, da igual que sean de otros países, sino se buscaba una paz y una armonía que tenía un hilo conductor que era la religión. ¿Qué ha pasado hoy en día? Es como que eso ha perdido fuerza, si os fijáis, ¿no? Es como que el gran armonizador que tendría que ser las religiones, las diferentes religiones que hay a lo largo del mundo, que es lo que tendría que tener el poder de que las guerras terminen, que estén por encima incluso de los políticos para que haya paz en el mundo. Es como que eso ya ha perdido la autoridad que tenía en antaño. Y ahora hemos caído en ese caos donde no hay nada que pueda frenar la barbarie de la guerra sin sentido y el hecho de vivir en un infierno que parece que no tiene fin y no hay opción al diálogo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es lo que tú decías, Ferran. No solamente está la teoría de los ángeles caídos, sino también yo creo que el mismo planeta Tierra, pienso que puede ser que se haya envenenado a sí mismo con sus actos, con sus pensamientos y con su falta de espiritualidad y con su pensamiento solo dándole importancia al mundo material. El materialismo yo creo que ha sido lo que va a acabar con la humanidad y lo que ha hecho que no haya paz en el mundo. Voy a lanzar una pregunta, a ver qué os parece. Ya la responderéis en comentarios, tú también, Joan. No hace falta que me respondas ahora porque casi estamos al límite del tiempo. Pero, ¿qué opináis, así en perspectiva, desde el momento que se quitaron las cruces de las aulas? ¿Qué opináis? ¿Fue buena idea? ¿Fue mala idea? ¿Os importa, pues, dos pepinos? ¿O dirías que a partir de aquel momento algo empezó a suceder en el comportamiento de los alumnos, o no? ¿O de los profesores, o no? Ahí lanzo la pregunta. Joan, temas interesantes que tratamos aquí, ¿verdad? Muy interesantes. Entonces, bueno, mi respuesta te la voy a dar, Ferran, así muy rápidamente. Yo creo que quizá fue mala idea quitar las cruces. Lo que se tenía que haber dado era un aire más fresco o reformular la presencia de la religión en la sociedad, porque lo que se ha hecho así es perder la fe y la esperanza. Entonces, bueno, tenemos una nueva espiritualidad, que por ejemplo, pues la tenemos con el Reiki, con el yoga, con la meditación. Es una nueva manera de conectar con lo divino, pero claro, pienso que en las aulas, en los colegios, ese vacío ya va a ser difícil que se recupere en el tiempo. Y una pregunta, Joan, imagínate que estás de viaje por la carretera, paras, ves una extraña luz, es de noche, no hay tránsito, no hay tráfico de coches, ves una luz que te llama la atención, te acercas y resulta que te encuentras delante tuyo una aeronave con unos seres que te dicen, así con la mano, ven, ¿tú irías? No, yo no iría. Intentaría entablar la comunicación con estos seres, intentaría decir qué quieren de mí, a dónde me quieren llevar, pero desde luego yo desconfiaría totalmente de esa invitación a un lugar al que yo desconozco. No me fiaría, desde luego. No les acompañaría así de primeras. Desconfiaría de su invitación. Y aunque vieras que dices, que tienen, no sé, que parecen como ángeles, que se desprenden bondad, ¿tampoco? Tampoco, porque podría ser una artimaña. De todo lo que hemos hablado. Pienso que no son seres de fiar. Esa es mi opinión. No me dejaría engatusar por esas apariencias angelicales después de todo lo que sabemos. Interesantes respuestas, Joan. Amigos y amigas, también respondedlo en comentarios. ¿Os dejaríais convencer o llevar ante unos seres que no son de vuestra especie y que os invitan a subir a una aeronave? Bueno, casi que Joan nos ha dado la respuesta. Sí, hoy día
vas por la carretera y te dicen sube el coche y según que pinta ya no subes, imagínate ya a otro nivel. Joan Piquer, como siempre, amigo, temas interesantes que nos hacen pensar, reflexionar, abrirnos, open the mind, abriendo esta mente a, bueno, pues estas otras realidades que, como hablábamos antes, por el espectro de luz no vemos, pero se sabe que están. Muchas gracias por tu invitación, Ferran. Saludos para todos. Hasta la próxima. Y ganas de tener tu libro en nuestras manos, que seguro será súper interesante. Joan Piquer, muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, por encima de todo, ya lo sabéis, sacad vuestras propias conclusiones.